Casanelo. Nino Casanelo es penalista. Y bueno, Nino, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escuchaste? Quiero tu criterio, porque se señala que en el sistema judicial, ya hablaremos de los otros temas que obviamente son de coyuntura y de interés nacional, pero te digo en el caso de los jueces principalmente, eh, el sistema judicial ecuatoriano adolece de los jueces especializados, de los especialistas, y hoy tenemos que recurrir a jueces multicompetentes. Pues no solamente hay que cambiar la forma, Nino, sino también el fondo. Tu criterio al respecto. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Enrique. Un saludo pues al panel de I99 esta mañana y a la audiencia. Estamos a las órdenes. Eh, Realmente ahí discrepo un poco. Ok, Eh, a nivel nacional existen excelentes perfiles con personas que tienen el expertise suficiente no solo en materia civil, en materia penal, en materia contencioso administrativa, tributaria, laboral, niñez. Lo que no estamos logrando, Enrique, y esto es de lo que da cuenta tal vez ante la opinión pública tanto el caso Metástasis, hoy en su segunda parte el caso Purga, es que tal vez no estamos teniendo necesariamente a los mejores elementos llegando a las magistraturas cantonales, provinciales. Y hay que decirlo, de cara incluso a un proceso en suspenso de renovación de la Corte Nacional de Justicia, incluso a nivel de la más alta magistratura judicial del país. Creo que es ahí donde varios colegas han apuntado al decir que más que un proceso de renovación, yo soy contrario a los refundacionismos, Enrique, uh-huh, pero proceso de inclusión, ¿sí?, de nuevos magistrados, creo que tenemos que ver eh, hacia una formación integral, pero además hacia un perfil ciudadano, ¿sí? Un sentido del orden, un sentido de pertenencia a la sociedad, porque ciertamente si seguimos de una u otra manera teniendo como administradores de justicia personas que ven el sistema como un juego de tronos, un juego de poderes, los resultados hoy, mañana y siempre pues van a ser muy parecidos desde la perspectiva pública, digamos, de lo que estamos viviendo hoy, porque uh-huh. ahí sí tenemos que hacer algunas diferencias, ¿no? Una cosa es el marco de la opinión pública, hechos pues que ante la opinión pública son verdaderamente alarmantes, que los indicios dan cuenta de situaciones alarmantes, pero todavía hay mucha tela que cortar en lo procesal por muchísimos factores y ahí hay que pasar un principio que se llama la duda razonable, Ya. ¿sí?, en cuanto a la presunción de culpabilidad, y ahí sí, pues todavía Metástasis y este nuevo caso Purga tienen un largo andar sobre la incorporación de la prueba digital, de los chats, su corroboración con otros medios de prueba. Uh-huh. Por eso creo que tenemos que ver a los dos temas, más allá de que estén vinculados, con prismas distintos. Correcto. Buena aclaración. Y ya vamos a entrar en todo caso el caso metástasis, perdón, y luego el caso Purga. A ver, a propósito, nos están viendo a través de nuestras redes sociales, nuestra plataforma digital, Facebook, Instagram, en nuestra cuenta ex Twitter, en YouTube, a través de nuestra página www.i99.com.es, también a través de la señal de CNT. Y quienes nos sintonizan por radio, gracias a todos quienes están en estos momentos escuchándonos a través de la 98.9 FM y 99, qué buena radio. Estamos dialogando con Nino Casanelo. Nino es penalista. A ver, Nino, entramos en todo caso, a ver, entramos al caso Metástasis, el caso Purga. Escuchaba ayer un cuestionamiento de presunción de responsabilidad, creo que señalaste, y si no es así me corriges, porque hay unos chats, hay una serie de elementos que estarían estableciendo responsabilidades sobre las personas detenidas. Me refiero a Metástasis y me refiero al caso Purga. ¿Cuál era el criterio? De que mientras no se demuestre lo contrario, todos son inocentes, o sea, no hay culpables. Y entonces alguien también señalaba y decía, esta presunción de responsabilidad, ¿cómo puede ser que los lleven a una sala, escuchaba, y les dicten delante de todos ya una sentencia cuando todo está en camino, en proceso?
¿Cuál es tu criterio al respecto, Nino? Bien, hay que tener en cuenta, voy a abordar muy brevemente para la ciudadanía dos temas, ¿no? El origen de los casos, Ok, ¿sí? Que eso da cuenta mucho de lo que se habla. Y el segundo, que es una aclaración sencilla, ninguno ha sido sentenciado en ninguno de los dos casos. Lo que ha perfecto. existido son pronunciamientos de medidas cautelares de prisión preventiva, que Ya. digamos tiene un matiz distinto. Ahora, en cuanto al primer asunto, el caso Metástasis surge de una serie de chats extraídos de dispositivos electrónicos o celulares encontrados en posesión o aparente posesión, esos son de los temas que se va a discutir en Metástasis, de el hoy difunto Leandro Norero, Ujú. ¿sí? De esta serie de conversaciones con un grupo de personas que operaban, ¿sí? A nivel de administración de justicia, de acuerdo a la teoría del caso de fiscalía, esto permitió dar o vincular a las investigaciones y eventualmente iniciar un proceso contra alrededor de 38 personas. ¿Sí? Una de estas personas, estimado Enrique, Ujú. era una exfuncionaria de la Corte Provincial de Justicia del Guayas en el área de comunicación. Esta persona en particular tenía conversaciones directas con este señor Leandro Norero, aparentemente. Al momento del operativo Metástasis, entre otros, se toma el teléfono celular de esta persona y esta exfuncionaria de comunicación, ¿sí? Días después ofreció algún tipo de colaboración eficaz con la fiscalía, pues ahí hubo una polémica, primero dijo que sí, luego dijo que no, finalmente entendemos que sí, y lo siguiente que hemos vivido la madrugada de El día lunes. lunes, Ujú. ¿sí? Es una nueva, digamos así, tanda de allanamientos y detenciones para formulación de cargos que nacen del teléfono, de las conversaciones que esta persona mantenía con un grupo de jueces de la Corte Provincial, eh, otros funcionarios, entendemos, un ex asambleísta, ¿sí? Y dan cuenta, ahora sí, de acuerdo a esta nueva teoría del caso, de Ujú. este caso purga, hay que entenderlo, son dos procesamientos Claro, así separados, es. aunque en teoría nacen de los dispositivos encontrados en el caso Metástasis, ¿sí? Y en función de aquello, ahora tenemos una estructura de delincuencia organizada, como lo ha planteado la Fiscalía, donde tiene como gestores, yo en lo particular en el análisis del artículo 369 soy contrario a esta distinción, pero es algo que en nuestro país está en la codificación y que diferentes administradores de justicia entienden con un matiz distinto, pero ha señalado al ex asambleísta y a dos jueces provinciales, una de ellas expresidenta de la Corte Ujú. Provincial, ¿sí? Como los directores de esta red de delincuencia organizada, mientras señala a otros jueces de Corte Provincial y funcionarios como colaboradores de esta red, ¿sí? ¿Para qué? Pues básicamente para obtener decisiones judiciales, en ocasiones decisiones administrativas. Se habla incluso de haber de una u otra manera estructurado una campaña, digamos, una pequeña campaña electoral a la interna de la Corte Provincial para designar presidente de Corte Provincial de Justicia. Una serie de actos, pues, que ha determinado Fiscalía son constitutivas de diferentes delitos, cohecho, tráfico de influencias, en ocasiones fraude procesal, y lo que dicen, pues, es en virtud de aquello vamos a iniciar a partir del día de ayer, ¿sí? En la madrugada, Bien. una instrucción fiscal, que es una Mira, etapa arréglate investigativa acá, Ramiro. procesal, Cuello ¿sí? y... Para esclarecer estos hechos. ¿Cuánto es la duración inicial? 90 días, con la posibilidad de extenderse 30, ya sea porque se vincule a nuevas personas, se los llame a ser investigados y procesados formalmente, o con la posibilidad de reformular cargos, cambiar la imputación original. ¿Sí? Nino, Entonces, no por- existe todavía sentencia ejecutoriada en ninguno de los dos ok, casos. válida, válida aclaración. ¿Por qué tú haces esa observación? Hiciste hace un momento una observación, dijiste que no estabas de acuerdo, pero ya está contemplado eso en la norma, entiendo. Un poquito lo que yo señalaba es que hay que distinguir lo que significa el impacto público de estas revelaciones, porque eso sí, son públicas a partir del inicio de la instrucción. Sí, toda la información que está ahí, como ya nos pasó con Metástasis,
nos va a alarmar sobre los niveles de interacción que tienen ciertos actores llamados a precautelar la administración de justicia con otros, pues, que básicamente son hoy por hoy enemigos del Estado, más aún después de la declaratoria del 9 de enero. ¿Sí? Pero otra cosa distinta son los tiempos procesales, el rito procesal y la rigurosidad probatoria de los tiempos procesales. ¿Por qué? Porque a mí me toca en 90 días, extendibles a 120, como ya estamos viviendo en Metástasis, que estamos próximos a su culminación, ¿sí? Me toca recabar elementos que de una u otra manera se junten o hagan cross-check con los que yo ya tenía, me refiero a los chats, ¿sí? Para ir comprobando las imputaciones. Y esto lo digo por muchísimos aspectos y tiene que ver con lo que mencionabas al inicio, Enrique. Cuidado mañana, resulta ser que tengo deficiencia probatoria por los tiempos, por las formas de procesamientos, ¿sí? Y la sensación de la ciudadanía es que los casos quedan en nada. Más aún, si tenemos en cuenta que el caso va a ir contra el tiempo en lo que al periodo de la fiscal general se refiere. La fiscal general va a estar hasta abril del año 2025, decía un querido profesor, llueve, trueno, relampaguee, no tiene opciones a reelegirse. ¿Y por qué lo decimos? Porque claramente ella es una parte fundamental de la estructuración de estos casos, de la forma en la que ha pensado su procesamiento y su caso, y para mantenerlo y llegar a una resolución final, pues se va a necesitar esa voluntad durante todo el tiempo. Pero aparte de voluntad, elementos probatorios suficientes. Así es, claro. ¿Sí? Entonces, no vaya a ser que nos quedamos alborotados con órdenes de prisión preventiva hoy, al 6 de marzo del 2024, y al 6 de marzo del 2025 estamos hablando pues de que por ahí ya hubo revisiones, porque los elementos cambiaron, porque no se pudo contrarrestar una que otra imputación. Y no me refiero con las personas que, por ejemplo, han tenido beneficios directos, porque eso, y en esto quiero ser claro, ayer fue bastante extensa la resolución sobre la prisión preventiva, porque el juez se tomó el tiempo de agotar cada uno de los elementos necesarios para poderla dictar, haciendo un análisis de cara a los indicios presentados por Fiscalía. Entonces, entendemos que la decisión del juez, por lo menos de prisión, tiene al día de hoy indicios suficientes. El tema es que estos indicios por sí solos difícilmente van a ser los que nos lleven a una condena. ¿Por qué? Tengo que mandar incorporar las copias certificadas de las decisiones, tengo que escuchar las versiones de los diferentes procesados para escuchar hasta qué punto, por ejemplo, alguien podrá decir, se tomaron mi nombre. Por ejemplo, en Metástasis usted tiene casi 7 líneas distintas de defensa. Gente que plantea que jamás ha tenido conversaciones con las personas que claman haberlas tenido. Entonces, un poco, ¿yo por qué lo digo? Y no quiero aquí fungir de abogado del diablo, yo estoy horrorizado. Ojo, yo también, y justo, Nino, te iba a comentar eso, o sea, yo lo que estoy haciendo es simplemente, como tú dijiste, haciendo también de abogado del diablo. ¿Por qué? Para que no hayan estos tipos de suspicacias. Porque pueden decir, ¿por qué el periodista y por qué el entrevistado, el panelista no se refieren a estos temas? No, ahí lo estamos analizando. Continúa, por favor. Y se lo digo, Enrique, yo en lo personal estoy horrorizado con algunas de las conversaciones que he podido ver de este nuevo caso a partir de las publicaciones que ha hecho Fiscalía. Pero horrorizado, se lo digo. Por momentos le diría, quisiera creer que no son reales algunos. ¿Sí? Pero eso no nos puede quitar el prisma, ¿sí?, de juristas también, a la hora de establecer que este tipo de conversaciones tienen que tener una contrastación. Nosotros tenemos prohibiciones de juzgamiento por prueba única, ¿sí? Nosotros necesitamos generar casos robustos que a la ciudadanía le permitan entender que no existe duda del rompimiento de esa presunción de culpabilidad. Y nosotros como ciudadanía tenemos que acostumbrarnos no solo a exigir las prisiones preventivas, sino a continuar, a darle seguimiento a los casos hasta el final y entender si son sentenciados o no, y por qué no, también para llamar a rendir cuentas a quienes los sentencien. Desde luego. Nino, hasta aquí mi intervención. Continúa el abogado Ramiro Cepeda. Nino, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Ramiro, buenos días, gusto saludarlo. Igualmente. A ver, desarrollemos el tema de prueba única porque es algo básico, fundamental para poder
hacer un análisis serio, ¿ya? Porque una cosa es lo estrambótica, lo exagerada, lo abominante que puede ser una información inicial, y otra es ya en el desarrollo del proceso ver si en verdad los actores derivaron de ese tipo de diálogos, de ese tipo de información, los hechos que ahí se dicen. Pues si no empatan lo dicho con los hechos, mal a tos le siento a una sindicación. No es ser abogado del diablo, es simplemente trabajar en función de la claridad de la prueba y de la especificidad de la relación entre lo puesto por la Fiscalía y la verdad procesal. Desde luego, por ejemplo, si vamos a desgranar los eventos, como los ha denominado Fiscalía, de acuerdo a la pericia, digamos, de materialización de los chats, hay algunos que han sido de público conocimiento, ¿sí? Bastaría con ingresar al sistema SATGE o mandar a ver las copias de los expedientes, cotejar los tiempos en los que se hacían las conversaciones, y claramente sí voy a tener muchísimas más certezas, voy a tener ese análisis cruzado o double check de la prueba, como lo denominan algunos tratadistas, y claro, voy construyendo una teoría sobre ciertos episodios. Pero habrá aquellos que más allá de las referencias no estén plenamente documentados. Entonces, ahí tal vez voy a tener una deficiencia probatoria con la que mañana un juez es incapaz de llamar a juicio, o de pronto llamándolo un tribunal es incapaz de condenar a alguien. Entonces, claramente... Aterricemos el ejemplo, Dino. La persona Correcto. ajena al entorno judicial, que tiene una esfera política determinada, en un radio de acción determinado, le pide al juez, ya, sabes que en este tema necesito que me resuelvas en este sentido. Eso dice la Fiscalía, por decir algo, porque está derivado de un chat. Entonces hay Correcto. que ir al proceso a ver si en verdad el hecho solicitado por el actor político al juez que está sindicado se verificó en el hecho y en el resultado. Desde luego. Y sí se dio al final del día esta decisión polémica, sobre todo la más importante, por un caso de conocimiento público, el caso Banco Pacífico. Entonces, ahí tenemos dos indicios bastante claros, ¿sí?, de que probablemente varias de estas conversaciones sí tuvieron incidencia en la tramitación del caso. Y ojo, aquí quiero ser muy duro. En el caso, porque de hecho una de las sindicadas terminó siendo la procuradora del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, si nosotros analizamos el contexto de ese caso, parecía una banalidad al lado de aquello que se disputaba o se discutía, que era un tema de casi 30 millones de dólares. Y sin embargo, no deja de ser indicativo de un posible tráfico de influencias o de un posible cohecho. Entonces, al final del día, ¿sí?, el problema no es en lo mucho o en lo poco, es develar y tener pruebas suficientes de que existía una red o una estructura, como lo ha planteado Fiscalía en su teoría del caso, capaz de incidir en la decisión de jueces de manera articulada. Eso sí, lo que nos damos cuenta, y esto hay que expresarlo, es que parecería que sí existe algún tipo de acuerdo, ¿sí?, de cooperación de parte de la primera implicada, la exfuncionaria de Corte Provincial en el Departamento de Comunicación, Salazar creo que es su apellido, ¿sí?, porque ella no ha sido formulada y hasta aquí no ha habido anuncios de vinculación en este nuevo caso, pese a que es su dispositivo móvil precisamente el que ha articulado la investigación, o es el eje central de la investigación. Entonces, entendemos, parecería, si existe una cooperación de ella hasta este momento, tal vez la veamos en Metástasis y tal vez de ahí tengamos otros casos a futuro. La realidad cierta, saliendo un momentito del plano jurídico, como bien lo señalaba Enrique y sus compañeros que lo antecedían, Ramiro, es que de 15 jueces penales en Guayas, hoy tenemos solo 6 operativos, y como son salas de 3, básicamente lo que tenemos son 2 salas, cuando lo que deberíamos tener son 5. Y es alarmante, no solo por la administración de justicia, sino por la imagen que nos da, ¿sí?, de nuestra provincia a nivel judicial y a nivel de seguridad jurídica. Es realmente descorazonador como guayacense y como abogado que ejerce
en la provincia. Ahora, yo creo que situaciones como esta no son únicas de Guayas y creo que es importante empezar a ver que este tipo de operativos se replican a nivel nacional. Ya, te hago una pregunta y vamos a un hecho, no quiero poner nombres, pero es un hecho, que una exfuncionaria ya, de la judicatura en una entrevista dice que ella advirtió de lo que estaba sucediendo y que llamó al líder de aquel partido a decirle que fulano de tal estaba haciendo acciones incorrectas dentro de esa judicatura. ¿Qué tipo de responsabilidad se tiene quien conociendo del hecho no llega más allá? Bien, particularmente dependiendo de sus competencias, tiene la necesidad de elevar una denuncia o expresar cualquier problema que hubiera detectado en el marco de la administración. Pero aquí viene la pregunta, pues, porque es la misma discusión que teníamos hace un momento con Enrique. Si no contaba con los elementos o los medios para probar estas imputaciones, tal vez tenía temor pues, de que eventualmente esto se revierta en una acusación infundada, maliciosa o temeraria. No descartemos el hecho, Ramiro, de que si estamos analizando lo que estamos analizando, es porque en un operativo se le incautaron dispositivos celulares a un montón de personas. Y aquí voy a ser muy duro, pero tenemos el teléfono de la exfuncionaria de comunicación que ha atado los demás cabos. Yo estoy seguro que los teléfonos originales de los receptores de esas conversaciones, dadas las circunstancias de metástasis a finales de diciembre del año pasado, pues ya no existen. Eso sí se lo puedo decir. Es clarísimo. Claro, o sea, ya guerra avisada no mata gente, y si ya te matas es porque eres torpe, pues no. Sí, pues, pero Dino, lo que yo quiero llegar es al fondo del tema. Esta ex autoridad que manifiesta, dice, tenía que ir a los órganos regulares para denunciar los temas. Habría que ver si hay constancia de que si estos hechos se dieron y si esa autoridad lo hizo de acuerdo a los cauces y canales correspondientes. Debería haber también omisiones ya muy graves de parte de quienes recibiendo la alerta, la denuncia, no actuaron. Desde luego, pero tenemos que regresar a el marco de las competencias y los elementos necesarios. Y se lo digo como una persona que, por ejemplo, ha perdido la fe totalmente en el sistema disciplinario de la función judicial. De hecho, este caso nos hablaba con desfachatez de que pese a que existían declaraciones jurisdiccionales previas en algunos casos, estas eran archivadas por uno de los pocos miembros que pudo eludir a la justicia, pues a propósito de un viaje al extranjero. Entonces, finalmente, tenías la declaratoria jurisdiccional previa, tan cacareada, y luego el que te tenía que aplicar la sanción lo archivaba por básicamente ósmosis. Entonces, yo sí creo que si a los más altos niveles se enfrentaban a este tipo de decisiones inexplicables, es muy probable, ¿sí?, que en función de aquello se carecieran los elementos necesarios para en los canales formales denunciarlo. Y es posible que la única razón por la que hoy tenemos una investigación abierta y estos indicios es porque en su momento, sin esos elementos, las personas no realizaron de una u otra manera acusaciones sin elementos. Ahora, si existen canales administrativos donde se señalaron irregularidades en la tramitación de, por ejemplo, garantías jurisdiccionales, en la tramitación de sumarios administrativos, y pese a eso, los plenos de aquellas épocas decidieron hacerse la vista gorda, pues sí habrá responsabilidades administrativas y disciplinarias. Aquí de lo que ya hablamos son palabras mayores. Hablamos de la incidencia de voluntades exteriores que están hoy siendo de alguna manera señaladas con indicios de chats, de conversaciones telefónicas, ¿sí? Y claro, eso sí constituye crimen organizado, tráfico de influencias, indicios, ¿no? Antes lo que teníamos era una actuación inexplicable, tiene el sumario administrativo, lo tiene para sancionar de acuerdo a la declaratoria jurisdiccional previa, pero decide archivarlo. Ahí lo que tengo es una aplicación inexplicable de la norma que debió haber acarreado responsabilidad administrativa, remoción inmediata por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, a la funcionaria administrativa, o sanción directa al juez
que de una u otra manera está violando precedente jurisprudencial obligatorio, suspensión. Eso sí, no lo vimos. Entonces, antes, digámoslo así, de hablar de omisiones, sí tenemos que ver si cada uno de estos funcionarios actuó en la esfera de lo que podía y con los elementos probatorios que tenían. Ciertamente, si hubieran tenido este tipo de conversaciones o constancias legalmente obtenidas, pues muy probablemente hubiéramos visto esto no hoy, un año después, que ha causado tanto estrago, sino un año antes. Nino, agradecerte por claros conceptos. Esto continuará como una serie de Netflix ya y tendremos que ir siguiendo, consultando con los especialistas del tema. Quiero dejar sentado que yo me abstraigo de los personajes porque a mí lo que me interesa es la puridad del derecho y que la información llegue a nuestra audiencia con la claridad que se merece. Pues así como la Fiscalía tiene el derecho a imputar, a desnudar toda fuente de corrupción, los sindicados, porque habrá los que sí tienen responsabilidad y habrá de los otros, tienen el legítimo derecho a la defensa. Señor. Y como decía Ulpiano, dar a cada cual lo que en derecho le corresponde. Que tengas un buen día, Nino. Muchas gracias, Ramiro. Un saludo, Enrique, un saludo a la audiencia. Saludos para ti, Nino. Mi querido Bolo, ¿cómo abrimos estás, el espacio Ramiro? a las menciones Vamos. publicitarias para decir que